Quizás no puedas explicárselo a nadie, pero en tu interior hay una nostalgia, no por alguien, no por un lugar, sino por un estado del ser, como si estuvieras recordando algo que aún no has vivido, o como si te estuvieras despidiendo sin saber de qué. Hay quien dice que ciertas almas, al llegar a la última etapa de su viaje terrenal, comienzan a sentir esto, un silencio diferente, una paz que no proviene de la ausencia de dolor, sino de la aceptación de lo que es, como si el alma dijera en voz baja: ya he aprendido lo que necesitaba, ahora puedo volver. Sientes que no perteneces, pero tal vez perteneces a algo que aún está por llegar. Según Edgar Cayce, considerado el profeta dormido y uno de los mayores intuitivos del siglo XX, el alma no vive solo una vez. Vuelve, aprende, ama, pierde, despierta, hasta que un día ya no necesita volver. Y cuando se acerca ese momento, el alma comienza a enviar señales, señales sutiles, pero profundas, señales que no vienen de fuera, sino que nacen en lo más profundo del ser. Hoy vamos a hablar de 7 señales que pueden indicar que estás viviendo tu última reencarnación aquí en la Tierra, no como una certeza absoluta, sino como una invitación a la reflexión y quizás al recuerdo. Señal 1. Sentirse como un extraño en el mundo. Quizás ya hayas intentado encajar, seguir el camino que parecía correcto a los ojos de los demás, estudiar, trabajar, formar una familia, buscar logros, pero en tu interior siempre ha habido algo que no encajaba, como si a pesar de que todo estuviera bien, aún faltara algo. Muchas almas en su última encarnación relatan esta sensación de no pertenencia. No es tristeza, no es soledad, es algo más silencioso. Es como estar en un lugar bonito, pero saber que no es tu hogar, como un huésped que observa todo con cariño, pero sabe que pronto se irá. Desde temprana edad existe la percepción de que el mundo material no es suficiente. Juguetes, ropa, competiciones, fiestas, todo eso puede parecer bonito, pero no llena. Y tú lo observas, lo sientes, piensas: ¿por qué todo el mundo parece tan involucrado en todo esto y yo no puedo? Esa es una de las primeras señales, la desidentificación con lo que es pasajero. No se trata de desprecio por la vida, ni de desinterés por vivir. Es una lucidez antigua, como si el alma ya hubiera visto esa película muchas veces. Y ahora, por fin, recuerda que ya no tiene que actuar, solo mirar con amor y atención. Según Edgar Cayce, muchas almas regresan a la tierra una y otra vez porque todavía están atadas a deseos, miedos y pasiones. Pero el alma que está en la recta final, dice él, comienza a desprenderse de esas ataduras. Ya ha comprendido que nada externo podrá saciarla, y poco a poco comienza a volverse hacia adentro. Muchos cuentan que, desde niños, sienten como si estuvieran de paso, como si sus raíces no estuvieran totalmente clavadas en la tierra. Es como si estuviera aquí, pero al mismo tiempo no estuviera. Es como si viera la vida pasar, pero desde lejos. Me siento como si fuera de otro lugar, de otro tiempo. Y aunque estén rodeadas de gente, estas almas llevan consigo una presencia silenciosa, una sabiduría que no se aprende en ningún libro, una madurez emocional que a menudo no se corresponde con su edad biológica. Estas almas observan más de lo que hablan, sienten más de lo que expresan, aman de forma diferente, no por necesidad, sino por compasión. No se dejan llevar fácilmente por las corrientes del mundo. Prefieren el silencio a las conversaciones vacías, la contemplación a las agitaciones sin sentido, y eso puede causar dolor, porque es difícil sentirse tan diferente, es difícil no ser comprendido, es difícil cargar con ese cansancio de la materia, ese anhelo por algo que no tiene nombre. Pero hay belleza en ese cansancio, porque es señal de sabiduría, señal de que el alma ya ha recorrido muchos caminos y ahora solo desea recordar quién es. Quizás te reconozcas en esto. Quizás te hayas preguntado alguna vez por qué es tan difícil sentirte parte de este mundo. ¿Por qué ciertos lugares te agotan? ¿Por qué sientes que ya no tienes que demostrar nada a nadie? La verdad es que muchas almas están, en este preciso momento, terminando sus ciclos. Y ese sentimiento de ser un extraño aquí puede ser el susurro más claro del alma diciendo:
ya casi estoy en casa. Edgar Cayce decía que el alma, al acercarse a su última encarnación, comienza a vibrar en otra frecuencia. Se vuelve más sensible, más compasiva, más introspectiva, y a menudo esa frecuencia no encuentra eco en el mundo exterior, pero resuena profundamente en el mundo interior. Si sientes que siempre has estado un poco fuera de lugar, si parece que tu alma ya no se maravilla con lo que antes te parecía importante, si hay una nostalgia que no sabes explicar, quizás, solo quizás, te estés despidiendo. Y está bien, porque toda alma cansada, algún día, vuelve a casa. Señal 2. Experiencias profundas de déjà vu. ¿Y si el tiempo no fuera una línea recta? ¿Y si, en lugar de pasado, presente y futuro, el alma simplemente navegara por diferentes capas de una misma esencia? Quizás por eso a veces todo parece ya vivido, como un recuerdo que llega sin previo aviso, sin lógica, pero lleno de certeza. El déjà vu es más que un curioso fenómeno psicológico. Para muchas almas en su último viaje en la tierra, es una llamada silenciosa de la memoria espiritual. Esa sensación de haber estado en un lugar en el que nunca has estado, de reconocer el rostro de alguien que acabas de conocer, o de saber, antes de que suceda, lo que va a pasar. Edgar Cayce hablaba a menudo de los recuerdos de vidas pasadas que emergían en momentos específicos, especialmente cuando el alma está más madura, más despierta. Decía que, a medida que la reencarnación se acerca a su fin, las barreras del olvido comienzan a debilitarse y empiezan a surgir destellos de otras existencias, no como historias completas, sino como ecos, como fragmentos, como sensaciones intensas que no tienen su origen en esta vida y, sin embargo, son innegablemente reales. Las personas relatan, por ejemplo, sentir una conexión inmediata con ciertas culturas, épocas o idiomas. Sin haberlos estudiado nunca, conocen pronunciamientos, significados, rituales. Otros tienen sueños recurrentes ambientados en escenarios antiguos, con ropa de otros siglos, con paisajes que ya no existen. Algunos reconocen ciudades incluso antes de poner un pie en ellas. Cuando bajé del avión, empecé a llorar. Sabía que ya había vivido allí. Vi esa iglesia delante de mí y sentí un escalofrío. Era como volver atrás en el tiempo. Estas experiencias no son fantasías, son recuerdos no lineales que se manifiestan en lapsos de atención o estados alterados de conciencia, y suelen ser más frecuentes en almas que ya han pasado por muchas vidas y ahora se están despidiendo del ciclo terrenal. Cayce también hablaba del entrelazamiento de las vidas. Como un solo alma puede estar viviendo múltiples historias que se entrecruzan energéticamente. El tiempo, según él, es una construcción de la materia, pero el alma fluye a través de un campo atemporal de aprendizaje y expansión. Por eso, cuando sientes esa extraña familiaridad ante alguien, o cuando visitas un lugar por primera vez y sabes exactamente el camino, quizás no sea una ilusión. Quizás tu alma solo esté reconociendo lo que ella misma ya ha vivido, en otro cuerpo, en otro tiempo, con otro nombre. Muchos también relatan presentimientos que se confirman con exactitud, sensaciones de que algo va a suceder, y sucede. Lo saben, sin saber por qué. Esta es otra manifestación de la disolución de las barreras entre el tiempo vivido y el tiempo que aún está por venir, como si el alma, al acercarse al final del ciclo, obtuviera acceso a una conciencia más amplia, más conectada. Pero quizás la señal más profunda sea esa mirada que nos atraviesa. ¿Alguna vez has sentido eso? La mirada de un extraño que parece conocerte, o tu propia mirada frente al espejo, que parece contener demasiadas historias para una sola vida. La gente dice que siente miradas, pero no sabe por qué, como si fueran reconocidos por desconocidos, como si, de alguna manera, sus almas estuvieran reencontrando compañeros de otros viajes. Y cuando eso sucede, no hacen falta palabras. Solo hay un instante de silencio y un ligero estremecimiento en el corazón. Estos pequeños despertares, estos hilos invisibles que unen tiempos y espacios, no son accidentes. Son señales, señales de que tu alma está recordando, de que la despedida está cerca y de que tal vez esta sea realmente la última vez. Pero no hay tristeza en ello,
solo un tipo diferente de paz. La paz que viene de quien, al reconocer el camino, sabe que está volviendo a casa. Señal 3. Desapego de las ambiciones terrenales. Hay un momento en la vida en que los aplausos pierden su sonido. Los trofeos, el brillo, el estatus, el peso, y lo que antes movía los días, como metas, victorias y conquistas, comienza a parecer pequeño, no por desprecio, sino por comprensión, la comprensión de que nada de eso nos acompaña más allá del cuerpo. Para Edgar Cayce, esta es una de las señales más claras de un alma en su última reencarnación, el desapego espontáneo de las ambiciones materiales. No significa abandonar las responsabilidades o vivir sin rumbo, significa no perderse más en ellas. El alma ya ha buscado el reconocimiento, ya ha querido tener, ya ha querido probar, pero ahora algo ha cambiado. ¿Lo sientes? Muchos cuentan que, incluso habiendo alcanzado lo que la sociedad llama éxito, sienten un vacío que no se llena. Un cargo importante, una casa preciosa, dinero en el banco, pero por la noche, al acostarse, el silencio pesa, y con el tiempo surge un nuevo deseo, más sutil, más profundo, un deseo de autenticidad, de paz, de verdad, ya no de conquistar el mundo, sino de volver a uno mismo. Este desapego no es forzado, llega como una suave brisa que limpia el campo del alma. Uno a uno, los viejos apegos se van soltando, la necesidad de impresionar, de tener razón, de ganar disputas, se quedan atrás, como ropa que ya no sirve. Lo que importa son las cosas que no se pueden comprar. Una puesta de sol silenciosa, una conversación que llega al corazón, un abrazo a alguien que amas, una lectura que te conmueve, un instante de respiración consciente, solo tú y el universo, y nada más. Edgar Cayce decía que el verdadero propósito de la vida material es elevar la conciencia del alma a través de la experiencia humana. Y cuando se asimila este aprendizaje, los estímulos del mundo pierden fuerza. Ya no hay necesidad de demostrar el propio valor. El alma ya sabe quién es. Las personas en las etapas finales del viaje espiritual sienten placer en servir más que en ser servidas, en escuchar más que en hablar, en estar más que en hacer. A menudo se convierten en faros silenciosos en medio del ruido del mundo. No necesitan predicar nada, ni convencer a nadie. Su simple presencia transmite calma, claridad y desapego. Muchos describen una sensación de ligereza al liberarse de las expectativas sociales y materiales, como si, por primera vez, pudieran respirar sin esfuerzo. Cuando me di cuenta de que ya no necesitaba ser perfecta, me encontré a mí misma. Después de dejar de buscar el reconocimiento, empecé a escuchar a mi alma. Son frases sencillas pero profundas, reflejos de quienes han comprendido que la vida no es una carrera, sino un viaje. Y lo más bonito es que en ese estado de desapego nace una alegría serena, no eufórica ni dependiente, sino estable, una alegría que proviene de la libertad interior, del espacio que se abre cuando desaparece el exceso de deseos, del reencuentro con lo esencial. Cayce nos recordaba que el alma no está en contra del mundo, pero necesita aprender a no perderse en él, y cuando aprende, se libera, y al liberarse, encuentra su verdadera naturaleza. Si has sentido este cansancio de las ambiciones, si los antiguos objetivos han perdido su sentido, si hay dentro de ti un deseo de simplemente ser, quizás tu alma te está diciendo que ya no necesita la materia para reconocerse, y esa es una de las mayores señales de que te estás preparando para volver a un hogar donde el ser vale más que el tener, donde no hay prisa, ni pruebas, ni escenario, solo verdad. Señal 4. Atracción por las enseñanzas espirituales profundas. Hay un tipo de hambre que no se sacia con comida, una sed que no es de agua, sino de sentido, y una llamada interna que por mucho que el mundo intente silenciarla, sigue latente. Para muchas almas en su última reencarnación, esta llamada se intensifica. Es como si de repente, o quizás poco a poco, todo lo superficial perdiera su sabor y solo lo que nutre el alma cobrara sentido. Edgar Cayce decía que, cuando el alma se acerca al final de su viaje terrenal,
Comienza a buscar de forma natural la sabiduría que trasciende el tiempo y el ego. Es como si el alma supiera que se encuentra en sus últimos momentos en esta escuela llamada Tierra, y por eso desea conectarse con los maestros, los libros, las enseñanzas que hablan directamente al espíritu. Esta atracción no es una moda, ni una curiosidad pasajera, es una urgencia silenciosa, un anhelo por recordar, más que por aprender, por reconocer como verdad algo que ya se lleva dentro, pero que ahora encuentra palabras, símbolos, prácticas que lo despiertan. Muchos relatan que, en un momento determinado de su vida, comienzan a sentirse atraídos por temas que antes ignoraban. Reencarnación, meditación, vidas pasadas, sabidurías ancestrales. El antiguo Egipto comienza a llamar. Oriente parece familiar. El nombre de Jesús, Buda, Rumi o Teresa de Ávila comienza a sonar como alguien a quien ya conocías, no con el cuerpo, sino con el alma. Y no se trata de religión, se trata de la conexión con lo que es eterno, con aquello que no cambia, aunque todas las formas cambien. También hay un creciente interés por las leyes universales, el karma, el propósito, la expansión de la conciencia. El alma ya no quiere distracciones, quiere comprender, quiere recordar por qué vino. Según Kayse, este tipo de alma siente que está terminando un ciclo y por eso siente la urgencia de recoger los hilos sueltos de su propia existencia. Quiere entender los dolores antiguos, los patrones repetidos, los encuentros que la marcaron. Quiere dar sentido a lo que parecía accidental. Por eso, a menudo, esta alma se siente guiada por algo invisible. Los libros adecuados aparecen en el momento adecuado. Conferencias, personas, frases. Todo comienza a alinearse como piezas de un rompecabezas. Y lo que antes parecía caos, comienza a cobrar un diseño sutil. Las personas dicen que sienten miradas, pero no saben por qué. Como si fueran reconocidas por desconocidos. Quizás porque, de hecho, están siendo vistas por conciencias que las acompañan desde hace mucho tiempo. Guardianes, guías, maestros, presencias sutiles que surgen cuando el alma está lista para escuchar. Y esta escucha no solo ocurre con los oídos, ocurre con el corazón. Lees algo y sientes un escalofrío. Escuchas una frase y lloras sin saber por qué. Esos son los momentos en los que el alma dice, sí, eso es, lo recuerdo. Por eso estas almas buscan no solo conocimiento, sino sabiduría viva. No basta con la teoría. Quieren prácticas, quieren silencio, quieren ritual, quieren la presencia de lo sagrado en lo cotidiano. Y aunque no sepan hacer grandes oraciones, aunque no frecuenten los templos, comienzan a transformar su propia vida en un altar, una vela encendida en la cocina, un gesto de gratitud al despertar, una mirada más profunda al otro, una pausa antes de reaccionar. Todo se convierte en práctica espiritual. Kayse nos recordaba que el final de un ciclo no es el final de la vida, sino el comienzo de la verdadera vida, aquella que ocurre cuando el espíritu se vuelve más fuerte que la personalidad. Si sientes esta llamada por los misterios, si buscas comprender lo invisible, si sientes que hay algo más grande guiando tu vida, incluso cuando todo parece confuso, quizás tu alma esté recordando quién has sido siempre, y eso no significa que tengas que saber todas las respuestas. A veces, el simple hecho de preguntar con sinceridad ya es una señal de madurez espiritual, porque, como decía Kayse, el alma no está aquí para acumular verdades, sino para convertirse en verdad. Quizás entonces este sea el momento en que tu alma comienza a susurrar: ya he recorrido muchos caminos, ahora quiero volver al origen, quiero volver a casa. Señal 5. Sensibilidad ampliada y empatía profunda. Hay personas que parecen absorber el mundo con la piel, que escuchan lo que no se dice, que sienten el peso de una habitación nada más entrar, que lloran sin entender por qué, y luego se dan cuenta de que el dolor no era solo suyo. Si esto te suena familiar, tal vez no sea una debilidad, tal vez sea solo el alma, madurando, porque cuando un alma está cerca de completar su viaje terrenal, se vuelve más sutil, más porosa, más sensible a lo invisible. Edgar Cayce decía que la sensibilidad del alma no es un defecto,
es un síntoma de profundidad, y que cuanto más se acerca un alma a su punto final en este plano, más escucha al universo con el corazón. Esto explica por qué tantas personas en su última encarnación relatan una empatía casi dolorosa. Sienten al otro como si fueran el otro. Una mirada triste, una palabra hiriente, un gesto frío, todo resuena con fuerza. No es drama, no es exageración, es una escucha profunda de la vibración ajena. Las personas así, a menudo se sienten agotadas después de estar entre multitudes, o se aíslan no por antisocialidad, sino por protección energética. Saben, aunque no puedan explicarlo, que sus campos están abiertos y que absorben más de lo que los ojos pueden ver. Kayse creía que esta sensibilidad no es algo que deba curarse o contenerse, es algo que debe comprenderse y acoger como un don, porque a través de ella el alma cumple un papel silencioso en este mundo, el de suavizar, curar, consolar, incluso sin querer ser notada. Muchos cuentan que desde pequeños sienten que no pertenecen a este mundo, como si solo estuvieran de paso, y parte de ese sentimiento proviene precisamente de la intensidad de sentir. Es difícil estar en un lugar donde todo parece denso, ruidoso, apresurado, cuando por dentro todo pide silencio, ligereza, verdad. Estas almas también tienen una conexión natural con la naturaleza. Se restauran cerca del mar, bajo los árboles, en campos abiertos. Sienten la vibración de las flores, captan mensajes en el viento, permanecen en silencio no porque no tengan nada que decir, sino porque el silencio dice más. También hay una sensibilidad física, reacciones intensas a los sonidos fuertes, a las comidas pesadas, a los ambientes cargados. El cuerpo comienza a exigir más cuidados, más atención, y, poco a poco, la vida pide más presencia y menos exceso, más pausa y menos prisa. Pero quizás lo más profundo sea el deseo de aliviar el sufrimiento del otro. Estas almas no soportan ver el dolor sin intentar consolar. Incluso cuando ya están cansadas, siguen ofreciendo su hombro, su escucha, su oración, no por obligación, sino porque es su naturaleza desbordarse. Y eso, por supuesto, puede doler. Puede traer una sensación de agotamiento, de sobrecarga, porque sentir todo el tiempo, es una carga, pero también es un regalo. Es un recordatorio de que ya has superado la armadura del ego y ahora vives en contacto directo con la vibración de la vida. Kayse decía, el cuerpo enferma cuando no se escucha al alma. Y muchas veces estas almas sensibles llegan a enfermar no por debilidad, sino por ignorar su propia necesidad de silencio y recogimiento. Es fundamental entonces crear pequeños rituales de protección, momentos de soledad, respiraciones conscientes, contacto con la naturaleza, no como una huida sino como un reencuentro. Si sientes demasiado, si el mundo a veces te parece demasiado cruel para tu delicadeza, si llevas lágrimas que no siempre son tuyas, quizás eso no sea un error. Quizás sea una señal de que tu alma ya recuerda lo que vino a hacer aquí, y también de que está casi lista para partir. Hay belleza en la sensibilidad, es el lenguaje del espíritu maduro, es la flor que nace en el desierto, es la lágrima que limpia no solo el propio dolor, sino el del mundo. Quizás tu alma se está despidiendo poco a poco, y por eso, ahora, siente todo con tanta intensidad, porque está aprendiendo, por fin, a sentir con amor, sin apegarse, a acoger, sin perderse, a estar sin dejar de ser. Señal 6. Intuición aguda y sueños reveladores. Hay un conocimiento que no pasa por la razón, una voz que no grita sino que susurra, y sin embargo, tú la oyes. Es la intuición, ese presentimiento silencioso que, a menudo, ignoras, y luego te das cuenta de que era cierto todo el tiempo. Cuando un alma está en sus últimas vueltas en este plano, la mente racional comienza a perder el control absoluto. Y lo que emerge, con suavidad pero también con firmeza, es la sabiduría del espíritu, una lucidez que no proviene del estudio ni de la experiencia, sino del recuerdo interior. Edgar Cayce hablaba a menudo de la intuición como el lenguaje natural del alma.
Decía que cuanto más se acerca el alma a su conclusión en la materia, más se conecta con la conciencia superior y comienza a acceder a información sin necesidad de lógica lineal. No es adivinación, es la percepción directa de la verdad. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que parecía surgir de la nada y luego se hizo realidad? ¿O esa sensación repentina de que algo estaba a punto de suceder? Quizás hayas pensado en alguien y minutos después hayas recibido un mensaje o una llamada de esa persona. Estas pequeñas señales son más que coincidencias, son ajustes de frecuencia, como si el alma estuviera finalmente sintonizando su antena espiritual con lo que ya está más allá del tiempo y el espacio. Y esto se manifiesta con mucha fuerza en los sueños, sueños vívidos que parecen más reales que la vida cotidiana, sueños con colores que nunca has visto, con lugares que te resultan familiares, aunque no existan en este mundo, con personas que no conoces, pero a las que amas con una intimidad ancestral. Kayse decía que los sueños son la forma más directa que tiene el alma de comunicarse con la mente consciente. Cuando el cuerpo duerme, el ego se relaja, y entonces el alma habla. Las personas en su última reencarnación relatan sueños con mensajes claros, alertas, consuelos, encuentros con seres queridos que ya se han ido, orientaciones para decisiones importantes, e incluso vislumbres de otras vidas, de otros cuerpos, de otras versiones de uno mismo. También hay quienes tienen sueños que parecen iniciaciones espirituales, atraviesan portales, reciben símbolos, frases, instrucciones, se despiertan con lágrimas en los ojos y una sensación de «no estoy solo». Otros describen sueños de reencuentro con maestros, guías espirituales, seres de luz, y se despiertan con una paz que ningún medicamento puede proporcionar, una certeza silenciosa de que todo forma parte de un plan mayor. La intuición, en esta fase, también se manifiesta en el cuerpo. Escalofríos que surgen sin explicación, latidos que se aceleran cerca de ciertas personas, sensaciones de calor, de presencia, de expansión. Muchos dicen que saben lo que deben hacer, aunque no puedan explicar por qué, como si una brújula invisible les indicara el camino, como si una sabiduría ancestral estuviera, por fin, siendo escuchada. Hay personas que dicen sentir miradas, pero no saben por qué. Quizás porque realmente están siendo observadas, no con juicio, sino con amor, por guías, por compañeros espirituales, por partes de sí mismas que habitan otros planos y ahora se están reencontrando. Y todo esto no es una locura ni una exageración, es solo el alma madura que comienza a utilizar sus sentidos más sutiles, como si estuviera probando, por última vez, los instrumentos que siempre ha tenido, pero que solo ahora se están activando verdaderamente. Si has percibido estos presentimientos con más frecuencia, si tus sueños son más vívidos, simbólicos, emocionantes, si hay en ti una sensación de que algo más grande está tratando de comunicarse, quizás sea tu propia alma diciendo, ya casi estamos listos, y en ese casi hay belleza, hay cuidado, hay un llamado para que confíes no en lo que ven tus ojos, sino en lo que siente tu corazón, porque tal vez al final todo lo que necesitas hacer ahora es lo que Kayse sugería, silenciar y escuchar. Señal 7. Sentimiento de misión cumplida. Y entonces llega un momento en que, incluso sin aplausos, sientes paz. Incluso sin entenderlo todo, lo aceptas. Incluso sin haber alcanzado todos tus sueños, descansas por dentro. Esta es una de las señales más sutiles y, al mismo tiempo, más profundas de un alma que se encuentra en su última reencarnación. El sentimiento de misión cumplida. No es orgullo, no es vanidad, es plenitud. Es como si algo dentro de ti dijera, ha sido suficiente. No en el sentido de rendirse, sino de plenitud espiritual. Como alguien que ha caminado por largos desiertos, atravesado noches oscuras, llorado, amado, caído y levantado, y ahora puede, por fin, sentarse a la sombra de un árbol y simplemente ser. Edgar Cayce decía que el alma, al completar su ciclo de aprendizaje en la tierra, comienza a sentir una ligereza diferente. Ya no teme a la muerte, porque comprende que la muerte no es el fin,
sino el retorno. Ya no lucha con la vida, porque reconoce que todo fue necesario, incluso el dolor. Este sentimiento de misión cumplida no proviene de grandes logros. A menudo nace en las pequeñas cosas, en el perdón silencioso que ofreciste sin que nadie lo supiera, en el amor que mantuviste incluso cuando dolía, en la sabiduría que transmitiste con una mirada sin palabras, en la paciencia que tuviste con quienes aún no han despertado. Muchos describen esta sensación como una paz que llega sin previo aviso, un alivio inesperado, un vacío agradable, como si por primera vez el alma ya no tuviera que luchar. Algunos lo describen con frases sencillas: ya no tengo prisa, todo lo que tenía que vivir, lo he vivido, ahora solo quiero estar en paz. Y este tipo de palabras no salen de la boca, sino del espíritu. Kayse también decía que cuando el alma está lista para no volver, empieza a ver sentido incluso en las pérdidas. Entiende que todo ha contribuido a su perfeccionamiento. Incluso el dolor ha tenido su lugar. Incluso el silencio ha sido un maestro. Y entonces el corazón se ensancha, el juicio cesa y surge una gratitud serena por todo lo que ha sido. Esto no significa que la vida se vuelve perfecta. Al contrario, los desafíos pueden continuar, pero hay una diferencia crucial. Ya no te identificas con el dolor. Él viene y se va, y tú permaneces, firme, tranquilo, como alguien que ya se ha reconciliado con su propia historia. En esta etapa, muchas almas también sienten un anhelo por regresar al hogar espiritual, una nostalgia difícil de explicar, un deseo de volver a casa, sin saber exactamente dónde está, pero el alma lo sabe, siempre lo ha sabido, y ahora comienza a escuchar con más claridad la llamada del origen. Este deseo no es una huida de la vida, es un reconocimiento, un reencuentro con la verdad de que somos mucho más que este cuerpo, este nombre, esta biografía. Somos parte de algo vasto, amoroso, eterno. Muchos describen una sensación de ligereza al liberarse de las expectativas sociales y materiales, una libertad interior, una madurez silenciosa, como si, por fin, el alma dijera: he hecho lo que tenía que hacer, ahora puedo simplemente respirar. Quizás estés sintiendo eso, quizás los dramas del pasado ya no te atrapen tanto, quizás mires atrás con un cariño tranquilo, incluso por las heridas. Quizás te des cuenta de que ya no necesitas ser más de lo que eres, y que lo que buscabas fuera siempre ha estado aquí, dentro. Kayse decía que la verdadera señal de la evolución espiritual no está en los milagros externos, sino en la paz inquebrantable que nace cuando el alma se alinea con su esencia. Si esa paz ya comienza a brotar en ti, si el mundo sigue haciendo ruido, pero ya no te arrastra, si tu mayor ambición ahora es estar completo, sereno, verdadero, quizás sí, tu alma esté completando el ciclo, y en este cierre sagrado no hay fin, solo hay un retorno, a lo que siempre ha sido, a lo que siempre ha estado, al hogar. No todas las despedidas son tristes, algunas son suaves, como la puesta de sol que no hace alarde, solo se va. Así es el alma en su última reencarnación, ya no necesita demostrar, luchar, conquistar, solo recuerda. Como decía Edgar Cayce, cuando el alma completa su aprendizaje en la tierra, comienza a vivir con más conciencia y menos peso. Ya no busca experiencias, sino integración. Ya no se pierde en preguntas, porque reconoce el valor del silencio. Esta vida, para estas almas, se trata menos de conquistar y más de terminar con ligereza. Es la última página de un libro que se ha leído con profundidad, y ahora se puede cerrar con gratitud. Si te has reconocido en estas señales, el sentimiento de no pertenecer, los déjà vus, el desapego, la sensibilidad, la intuición, la paz, quizás tu alma esté a punto de volver a casa, pero antes de eso, quizás solo necesite vivir este tiempo con presencia, amabilidad y aceptación, sin prisas, sin culpa, sin ruido, porque a veces la mayor señal de evolución espiritual es simplemente estar en paz con lo que es. Y si este vídeo te ha llegado al corazón, si te ha recordado algo que ni siquiera sabías que habías olvidado, quizás sea porque estás escuchando la llamada. Entonces, cuida tu alma.
Acoge lo que sientes y camina con ligereza. El reencuentro está cerca y todo lo que parecía perdido volverá a tener sentido. Suscríbete al canal si sientes que este espacio puede ser tu puerto de silencio y verdad. Y recuerda, todo alma cansada algún día vuelve a casa.